Bueno, la última clase habíamos realizado ya habíamos terminado con lo que era la parte de la agenda de contactos. Vamos a hacer un poquito más grande la pantalla. Donde acá teníamos el botoncito para poder buscar y cargar los datos. La desventaja que tenía esta opción era que simplemente realizaba una búsqueda individual de cada uno de los datos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En otra base de datos, que va a ser un poquito más grande, vamos a hacer tienda deportiva. Acá vamos a estar realizando otro tipo de conexión muy similar a la que veníamos trabajando, y veremos de utilizar los módulos dentro de Visual Basic. Porque una de las principales desventajas que teníamos hasta ahora, porque por ejemplo en el caso del bloc de notas, cuando habíamos estado trabajando con los archivos, teníamos la posibilidad de guardar la información dentro, pero esa información quedaba guardada en una sola línea y después teníamos que estar desglosando cada una de las partes usando un delimitador, diciendo, bueno, si hay un guión, una coma o el carácter que se encuentra entre medio, lo vamos a usar para separar la información. Entonces, acá en las bases de datos teníamos otra manera un poco más ordenada de poder guardar los datos. Entonces podíamos acceder a cada uno de ellos sin ningún inconveniente. El tema es el siguiente. Acá la forma en que nosotros nos conectamos, estamos utilizando un objeto llamado ADO-DC, desde el cual hacemos todas las conexiones. Nosotros insertamos el objeto ADO-DC, vamos hasta la línea que se llama Connection String para poder hacer el tipo de, para poder crear la conexión. Después le indicamos la tabla, y este proceso hay que hacerlo en cada formulario que nosotros tengamos y yo quiera cargar los datos. ¿Qué es lo que ocurre? Las bases de datos que usamos inicialmente siempre van a ser bases de datos pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que van a estar compuestas de una sola tabla. La base de datos que voy a construir ahora también va a ser de una sola tabla. Va a ser una tienda deportiva donde estarán los productos, pero también será una sola tabla. Pero los proyectos que vamos a hacer más adelante van a tener más de una tabla. Vamos a estar realizando un proyecto de base de datos para gestionar los turnos en una clínica. Entonces yo voy a tener una base de datos donde tendré una lista de los pacientes, otra base de datos con las obras sociales disponibles, una base de datos con los médicos y otra base de datos con, tablas, no base de datos, es una sola base de datos llamada clínica, y tenemos tabla pacientes, tabla obras sociales, tabla médicos. Podemos tener otra tabla con las especialidades médicas y al final de todo una tabla donde se van a estar almacenando todos los turnos. Entonces, acá por ejemplo yo estaría usando 5 tablas. Entonces tendría que insertar este objeto en los distintos formularios donde vaya a trabajar. Capaz que no creo 5 formularios, capaz que digo, bueno, en un formulario la información de los pacientes, en caso de si quiere acceder a una historia clínica, en otro formulario los médicos, en otro formulario los turnos. Entonces capaz que tengo 3 formularios, pero aún así yo la información tengo que cargarla. Entonces en cada uno tengo que insertar este objeto, tengo que
después insertar los elementos y a cada uno de los elementos conectarlo con el objeto ADO_DC para decirle, bueno, este elemento se va a conectar con este objeto y este elemento tiene que traer el campo código de contacto. Esta cajita que está acá se conecta con el objeto ADO y tiene que traer el campo nombre. Entonces son muchos procesos que hay que ir realizando a lo largo de cada uno de los formularios. Crear las conexiones, insertar y después conectar cada uno de los objetos. A lo largo de los siguientes proyectos donde estemos utilizando bases de datos, se repite siempre lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es ver cómo crear un módulo. Un archivo del tipo módulo, nosotros al momento de hacer clic derecho a agregar, tenemos una lista de elementos y entre ellos hay uno que simplemente se llama módulo. Estos archivos, así como los otros tipos de archivos como los formularios, se pueden exportar. Quiere decir que yo puedo tener un archivo llamado módulo en el cual yo tenga la conexión con una base de datos. ¿Qué es lo que va a hacer? Esta conexión que nosotros armamos la podemos exportar como un archivo, o sea que quede como un archivo, y nosotros lo podemos importar en los proyectos que necesitemos. Dentro de ese archivo ya va a estar armada la conexión con la base de datos y con las tablas. Entonces de esa manera ya nos estaríamos ahorrando todo el proceso de insertar los elementos y conectar cada objeto con el elemento ADO. Este módulo nosotros lo vamos a usar ahora para la base de datos, pero en realidad lo que va a permitir es que nosotros podamos almacenar funciones, procedimientos, variables, o sea, el alcance que tiene el módulo va a ser útil para todos los elementos que se encuentran dentro de nuestro proyecto. Si yo tengo 10 formularios, esos 10 formularios van a tener acceso a mi módulo. Entonces todo estaría encapsulado en un solo archivo. Así que vamos por partes, dijo Jack. Voy a hacer una base de datos nuevita. Esta base de datos, después cuando suba el video de la clase, se las voy a compartir para que ustedes también lo tengan. En caso que, nuevamente, tengan problemas con el programa de Access. Voy a crear la base de datos dentro de la carpeta correspondiente, que es tienda deportiva. En tipo de base de datos, como estoy trabajando con la versión CS de Visual Basic 6, tengo que cambiar el año y decir, bueno, la base de datos que voy a usar es del 2002 y 2003. Y acá le pongo tienda deportiva. Una vez que mi base de datos ya tiene el nombre y ya tiene la ubicación, lo siguiente que hacíamos era crear. Porque recuerden que Access, a diferencia del resto de los programas que uno está acostumbrado a utilizar en el paquete de Office o en general en el resto de los en el resto del sistema operativo, estamos acostumbrados a empezar a trabajar y luego guardarlo. Pero Access se comporta al revés. Primero se guarda y luego se empieza a trabajar con él. Ahí ponemos crear. Listo. La tabla que nos proporciona Access, le hacíamos clic derecho, cerrar y lo eliminábamos. Vamos a crear y desde el grupo tablas elegimos la opción diseño de tabla. Una vez que estamos acá en el diseño de tabla, los campos que vamos a utilizar van a ser los siguientes. Vamos a tener código del producto, marca, descripción,
precio de lista, tengan presente los campos que tienen espacios en blanco. A propósito, yo voy a dejar espacios en blanco para mi tabla. Stock disponible, talle, categoría, color, y al final de todo, esto es a propósito, tiene que estar al final de todo, voy a añadir un campo del tipo foto, donde estaría la imagen de la mercadería. Ya por lo general, cuando nosotros vamos a hacer una compra a un local y preguntamos por un determinado producto, lo que hacen es fijarse si ese producto está disponible en stock. Y en muchas ocasiones hay una pequeña foto a modo de referencia del producto. Una vez que ya están todos los campos, recordemos que los campos eran los títulos de cada una de las columnas. Una vez que ya tenemos los campos, a continuación definíamos el tipo de dato. O sea, es como las variables. Acá le vamos a indicar qué información vamos a estar guardando dentro de cada una de esas columnas. Acá ya habíamos visto cuál era el problema que tenía la autonumeración, donde en el momento que eliminábamos uno, ese número ya no se podía utilizar, porque lo que es autonumeración continúa con el número. Si tenía el 1, el 2, el 3, el 4 y eliminaba el 4, entonces la numeración continúa con el que sigue. Y después, obviamente, quedaban salteados. Si yo tenía el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y eliminé el 4, no importa. Continúa y te muestra 1, 2, 3, 5 y 6. Entonces, para no tener ese inconveniente, o sea, ese hueco, ponemos número. De esa manera nosotros podemos controlar y, en caso que eliminemos algún producto, nosotros podamos volver a resetear nuevamente toda la numeración y asignarle el número faltante al próximo producto. La marca es texto, descripción texto, el precio de lista, acá trabajaremos con dinero, así que es moneda. El stock disponible son las unidades, las existencias, así que le pondremos número. El talle, colocaremos texto, categoría texto, color texto, y la foto también la vamos a dejar como texto, ya que estaremos almacenando el nombre del archivo junto con una extensión. Le ponemos guardar y le vamos a llamar mercadería. Nos aparecía este cartel que mencionaba lo que es las claves principales. Desea crear una clave principal, yo le voy a poner que no. Después, cuando estemos trabajando con otra tabla, o sea, acá por ahora estamos trabajando con una tabla única. Cuando estemos trabajando con dos tablas o más, si esos datos se tienen que relacionar de alguna manera, entonces ahí estaremos creando una clave principal. Por ahora le vamos a decir que no, ya que si yo, por ejemplo, creo otra tabla, que lo más probable es que después creemos una más, puede ser que la información entre uno y otro no se esté relacionando. Entonces, por ahora, clave principal, lo dejamos ahí en pausa. Voy a cargar, aunque sea un producto. Vamos a poner las existencias, lo que es el talle, vamos a ponerle separado con guioncito. Categoría indumentaria, color blanco, y acá le voy a poner un nombre, remera 1.jpg, por asignarle simplemente un nombre, nada más.
ahí ya tenemos un dato almacenado dentro de la base de datos. Hasta ahora es más o menos lo que ya veníamos haciendo, que era crear la base de datos, la tabla y asignarle información. Bueno, ahora nos vamos para hacer el proyecto de Visual. Visual Basic. Y ya lo voy a guardar antes de empezar en la carpetita correspondiente. Listo. Ahora, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo una sola tabla. Yo quiero hacer como en el otro proyecto, tener los labels, la cajita de texto con toda la información y poder desplazarme entre los registros. Pero a diferencia del proyecto anterior, lo que voy a hacer directamente es crear un label y una caja de texto. Nada más. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Con estos dos elementos le voy a decir a Visual, bueno, fíjate cuántas columnas son en total para decirle cuántos objetos queremos que se creen. Así que este label, tanto el label como la cajita de texto, vamos a buscar su propiedad index y vamos a colocarlo en 0. Así que acá primero le voy a poner como nombre label campo, campos, y este lo voy a llamar txt registros. Ahora sí, en la propiedad index de estos dos elementos le coloco un 0. De esa manera le estoy diciendo a Visual que estos objetos son una matriz de controles. Eso para empezar. Porque yo no quiero estar dibujando todos los labels que necesito. Imagínense que la base, esta tabla, tiene 12 columnas. Y de repente quiero traer las 12 columnas. Entonces tendría que estar copiando y pegando 11 veces este label y después otras 11 veces esta cajita de texto. Entonces no, yo quiero que me traiga directamente, me cree todos los controles que yo necesito en el momento, sin que yo tenga que dibujar casi nada. Para el caso del último campo, que es la foto, ahí vamos a utilizar el objeto image. Y acá en la propiedad de stretch, en vez de ser false, lo pasábamos siempre a true, para que lo que es el tamaño de la imagen se ajuste al objeto. Bueno. Ahora, nosotros acá tenemos que hacer una conexión, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el otro proyecto. Nosotros acá, cuando teníamos el objeto ADODC, al momento de hacer la conexión, vamos a hacer un clic acá, presionábamos en generar. Como se trataba de una base de datos de Access, elegíamos esta opción, Microsoft Jet.4, y acá le decíamos dónde estaba el archivo de base de datos. Y lo que hacíamos a continuación era probar esa conexión para saber si funcionaba todo correctamente. Estas líneas de código, yo lo que voy a hacer es, las voy a copiar y me lo voy a pasar a un bloc de notas, porque lo voy a necesitar. Listo.
voy a ir acá, agregar, módulo, abrir y acá. Un módulo, yo les había dicho que podemos colocar funciones, procedimientos y variables, pero a diferencia de los objetos como formularios, los módulos simplemente van a tener vista de código, ya que no podemos insertar ningún tipo de elemento dentro de los módulos. Fíjense cómo el botoncito de ver objeto se encuentra desactivado. En cambio, si yo hago clic en el formulario, ahí me muestra el botoncito de ver objetos. Pues tenemos dos vistas, vista de diseño y vista de código. Por el contrario, en el módulo simplemente vamos a tener la vista de código. Desde acá voy a hacer lo siguiente. Vamos a crear las variables que vamos a usar y vamos a decirles que van a ser variables del tipo públicas. Pues necesito que se puedan acceder desde los formularios. Así le ponemos public, ruta as string. La ruta es la que iba a estar guardando la ubicación de donde estaba mi base de datos. Lo siguiente, vamos a poner un string, una cadena de caracteres que diga conexión. También hace string. Esta conexión, después vamos a estar guardando esta información que está ahí adentro. Vamos a estar guardando en esta variable. Ahora bien, también se guarda como un objeto. Cuando nosotros estábamos en la base de datos que conectábamos utilizando el objeto ADO-DC, ¿qué era lo que pasaba? Si yo, por ejemplo, me iba acá en las variables y ponía, vamos a suponer, dim ejemplo as ado db, o sea, ado database, y teníamos esta opción. Y después, bueno, yo podía poner punto y traer el resto de las opciones disponibles para este tipo de variable. Y fíjense que apareció en la lista como cuando uno pone integer, string o boolean. Acá voy poniendo ado y ahí ya vemos que sale en la lista. ¿Qué pasa si yo quiero hacer lo mismo en este formulario que estoy empezando de cero? Y digo, bueno, la base de datos, vamos a ponerle base as, y fíjense que yo escribo ado y no me sale en la lista como ocurría en el otro proyecto. Yo fui a la sección de las variables, ponía ado y ya aparecía en la lista. ¿Por qué aparece en la lista allá y acá no? Porque en el otro proyecto nosotros teníamos insertado el objeto ADO-DC para conectarse con las bases de datos. Y ya viene, cuando nosotros insertamos ese objeto dentro de nuestro formulario, insertamos este elemento, automáticamente Visual activa un par de cosas que nosotros no nos damos cuenta. Desde el menú Proyecto, Referencias, lo que hace Visual es activar este elemento que se llama Microsoft Active Data Objects 2.0. Eso lo hace automáticamente. Nosotros, obviamente, lo tenemos que hacer manualmente. Vamos al menú Proyecto, Referencias. Vamos a buscarlo, Microsoft. Acá está. Vamos a activar dos cosas. Por un lado, el Microsoft Active Data Object. Ahí ya lo tenemos activado.
Y luego vamos a estar activando otra extensión, o sea, otra referencia que nos va a permitir hacer una conexión correcta. Acá está. Entonces tenemos activado Microsoft ActiveX Data Object 6 y el otro que dice Microsoft Adobe Extension 6.0. Y ahí nos muestra una librería. Estas dos referencias sí o sí las necesitamos porque vamos a hacer todo el proceso de conexión mediante código, o sea, no lo vamos a hacer automáticamente. Y acá colocamos, voy a poner base as y acá ahí puse ADO y ya salió y apareció en la listita que antes no estaba. Bueno, y este va a tener la conexión. Después vamos a tener la tabla mercadería as ado.recordset, que son los registros. Recordset. Bien, entonces ya tenemos listas estas dos variables nuevas para la conexión y para el conjunto de los registros, o sea, los datos que están acá adentro. Fíjense que incluso todavía estamos dentro del módulo. Estamos creando la conexión. Vamos a hacer un procedimiento llamado conexión. Y acá adentro vamos a decirle primero la ruta donde está la base de datos. Tienda deportiva punto Microsoft Database. Y acá me faltó la barra al inicio. Me desperté con más alergia que otros días. Bien. Bueno, ahí en la variable ruta ya tenemos la base de datos. Ay, Jesus. Y esto fue lo que nosotros habíamos copiado, que era la conexión. Voy a agarrar todo esto. Matanga. Y acá abajo voy a poner, bueno, la cadena de conexión, string conexión, va a ser igual a, entre comillas, ahí pegué lo que tenía guardadito en el blog de notas. Acá aparece la otra base de datos, que era la de contactos. Esto lo voy a borrar. Entonces, acá les vamos a decir lo siguiente. Voy a poner comillas. Y acá adentro vamos a concatenar la variable ruta. Ahora sí. Entonces ahí tenemos lista la conexión. Y simplemente esto es una cadena de conexión, nada más. Le estoy pasando esta información y la estoy guardando dentro de esta variable. Simplemente eso. Si yo, por ejemplo, ahora lo pruebo y le pongo play, no pasa absolutamente nada. Entonces ahí ya tenemos lista las dos variables que guardan simplemente la ruta de la base de datos y la conexión. Ahora, a continuación le vamos a decir lo siguiente. Yo tengo que indicarle a esta variable de tipo conexión, le tengo que pasar y decir, bueno, tiene que tomar como conexión, o sea, como referencia, esta información que está almacenada acá adentro. Para pasarle ese dato, les decimos lo siguiente, set database como un nuevo tipo de conexión. Y una vez que lo tenemos, le decimos, bueno, a esta base de datos
vamos a abrirlo utilizando la conexión. Fíjense que acá les dice, bueno, fíjense que es se deja un espacio en blanco, o sea, después se pone open, no viene un punto ni nada, es un espacio en blanco y a continuación indicarle cuál es la cadena de conexión que tiene que tener. Con estas dos líneas acabamos de conectarnos con nuestra base de datos. ¿Sí? Simplemente la conexión con la base de datos. Al poner play y ver que no ocurre nada, acá vamos a ponerle. Nosotros teníamos lo que sería el procedimiento conexión. Vamos a llamarlo. Vamos a de proyectos, me voy acá en el load directamente, form, y vamos a ponerle call conexión. Y acá me dice el archivo ya está en uso, porque tengo mi base de datos abierta. Tienda deportiva. Ahora sí. La estaba usando y por eso no me dejaba correr. Entonces, una vez que... Fíjense que simplemente poner call conexión y ya sabe que tiene que llamar. Tenemos el procedimiento llamado conexión desde a nivel módulo, desde donde se puede acceder desde cualquier formulario. Hasta ahí ya lo tenemos. Ya lo probamos. Ahora ya no tiene ningún error, entonces significa que vamos bien. Hasta acá es dentro de todo sencillo porque copiamos lo que es la conexión ya del otro objeto que lo teníamos armado. Ustedes piensen que todo este proceso es lo que hace automáticamente ese objeto que nosotros insertábamos acá. O sea, nosotros estamos escribiendo en código lo que esto ya hace automáticamente. La ventaja es que una vez que ya lo tengamos armado y encerradito en este módulo, simplemente después exportamos el archivo y lo usamos las veces que sean necesarias. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora viene la parte de conectar la tabla. Mi tabla se llama mercadería. Entonces vamos a decirle, bueno, set tabla mercadería. Y le tengo que pasar y decirle que va a ser una nueva, o sea, un nuevo conjunto de registros. Y ahora le decimos with tabla mercadería en with, esto para no tener que escribir tabla mercadería constantemente, ya que voy a llamar algunas propiedades dentro de tabla de mercadería. Entonces, para que no estar constantemente poniendo tabla mercadería punto, tabla mercadería punto, es como el grid. Entonces, mientras me encuentre dentro de la estructura with, cada vez que yo ponga el punto, estoy llamando a los procedimientos y a los métodos que pertenecen a tabla mercadería. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a indicarle cómo es que se va a estar usando la información que está dentro de la base de datos. ¿A qué me refiero con esto de cómo utilizar la información? O sea, si vamos a poder editar los registros, si vamos a poder desplazarnos por todos los registros. Si esta información va a estar bloqueada o no. Porque nosotros tenemos que pensar que en las bases de datos vamos a poder tener distintos niveles de seguridad. Ahora
tenemos una sola tabla llamada mercadería, nada más. Pero podemos tener dentro de la tienda deportiva una tabla llamada usuarios, donde podemos tener distintos niveles de usuario. Es decir, bueno, va a haber un usuario que es el administrador, y el administrador va a poder realizar ciertos cambios en la base de datos. Por el contrario, los usuarios de categoría normal simplemente van a poder visualizar la información, pero no van a poder editar los datos de nuestra base de datos, que es lo que más o menos uno trata de llevar en una empresa. Es decir, bueno, a ver, es como en la computadora, no todos pueden tener acceso a determinados datos. Simplemente, a no ser que tengas permisos de administración, no vas a poder realizar ciertas modificaciones. Y lo mismo ocurre en la base de datos. Nosotros podemos controlar cómo va a funcionar, o sea, cómo se va a acceder a este tipo de información. Entonces nosotros tenemos por un lado primero el cursor location, lo que es la parte de lo que es el cursor location. Le vamos a especificar, vamos a poner acá el igual, si la información que se encuentra adentro, o sea, si los cambios van a ocurrir a nivel cliente o a nivel servidor, ya que nosotros podemos conectarnos con una base de datos que se encuentra en un servidor, hacer las modificaciones ahí. Dependiendo del tamaño de mi base de datos, yo voy a poder trabajar a nivel cliente o a nivel servidor. Si la base de datos es bastante grande, lo más recomendable es utilizar lo que es el servidor. Y ya después, si los datos son, por ejemplo, como en este caso, que son muy poquitos datos, entonces ahí es donde trabajamos a nivel cliente. Eso por un lado. Después tenemos el cursor type. Lo que es la parte del cursor type me permite definir el comportamiento que vamos a tener cuando nos vamos a desplazar por los registros. Nosotros cuando estamos acostumbrados que en los registros yo puedo moverme hacia adelante, puedo desplazarme hacia atrás, ir a un registro en particular. Entonces desde acá nosotros podemos definir si queremos que solamente se desplace hacia adelante, como en este caso. Acá dice forward only, entonces lo que hace es simplemente me voy a poder desplazar en los siguientes registros, pero no voy a poder ver registros previos. Como nosotros vamos a tener un acceso general a todos los datos, elegimos la opción de Open Dynamic. De esa forma vamos a poder avanzar y retroceder sin ningún tipo de problema. Y además vamos a poder hacer cambios dentro de nuestra tabla, ya que yo voy a poder agregar información, modificar y eliminarlo. Por el contrario, las otras opciones tienen sus limitaciones, donde simplemente se puede visualizar los datos, pero no podemos realizar ningún tipo de modificación. Después el último es el tipo de bloqueo, el lock type. Desde acá nosotros especificamos si la información va a estar simplemente como solo lectura, o sea, voy a poder desplazarme dependiendo de cómo esté activada esta opción, si me puedo desplazar o no por los registros. Y desde acá voy a definir si simplemente puedo verlos, si puedo también editarlos. Fíjense que hay una opción que dice Read Only. Entonces acá le estoy indicando que simplemente voy a poder leerlos, nada más. No me va a permitir guardar o realizar ningún tipo de modificaciones. Nosotros en este caso vamos a utilizar esta opción que se llama
Optimist, Adlock Optimist, para que nos permita realizar todo tipo de modificaciones. También depende, lo que es el bloqueo, depende mucho de cuántos usuarios tengan acceso a la base de datos, ya que si yo estoy trabajando con la base de datos dentro de un servidor, en una empresa, puede ser que no sea la única persona que tenga acceso a la base de datos, y capaz que hay otros usuarios entrando al mismo tiempo que yo. Entonces desde acá podemos bloquear ese acceso y decir, bueno, si yo estoy usando la base de datos, voy a poder visualizar y guardar la información. Y mientras yo lo estoy utilizando, otro usuario no puede hacer correcciones. Simplemente puede visualizar los datos. Hasta que yo no termino de trabajar, el otro usuario no puede hacer modificaciones. Si no, se generaría un conflicto. Como que la base de datos está abierta por varios usuarios. Entonces, todo esto que está acá, igual que las otras líneas de código, ya vienen predefinidas dentro de este objeto. Ya viene todo armado. Nosotros acá estamos viendo la parte interna, pero todo eso ya viene incorporado dentro de este objeto. Vamos a guardarlo. Una vez que ya lo tenemos todo definido, los permisos, los bloqueos, la forma de desplazarnos por los registros, a continuación voy a ponerle tabla mercadería. Entonces acá, así como habíamos usado el open en la primera línea para poder conectarme a la base de datos, acá este open va a ser para conectarme con la tabla llamada mercadería. Entonces acá le voy a poner mercadería. Coma, y ahí le indico la conexión. DB base. ¿Listo? Y esa es la conexión con la tabla. Un detalle a tener en cuenta. Yo acá tengo una sola tabla. Si mi base de datos tiene, por ejemplo, 5 tablas, voy a tener que hacer una variable por cada una de las tablas. Y acá un detalle, acá simplemente estoy haciendo la conexión para una sola tabla. Si tengo 5 tablas, estas líneas de código, obviamente no las voy a repetir 5 veces, sino que para eso tendría que pensar en tener un procedimiento para indicarle cuál es para poder indicarle la tabla que se va a estar conectando, para que lo tengan presente. Igualmente eso después lo vamos a estar viendo cuando estemos trabajando con las dos tablas. Entonces, lista la conexión, voy a probarla primero a ver si está todo correcto o falta algo. Así que acá tengo conexión. Voy a pedir la label campos punto caption que traiga de la tabla mercadería. Fíjense que hice el punto y ahí ya me reconoció la variable. Y en la caja de texto registros punto text acá quiero que traiga el título. A ver, quiero que traiga descripción, así que vamos a poner, este sería el 2. Quiero descripción y acá quiero que me traiga el producto. Bien, vamos a cerrarlo. Tabla mercadería. Esta es la base de datos.
Bien, puede ser que me haya equivocado en alguna línea. Record set, mercadería, mercadería.open. Mercadería. Ahora sí. Como le puse acento al nombre de la tabla y acá la estaba llamando sin el acento, entonces por eso me tiró un error. Y ahí me trae descripción, que es el nombre del campo que yo le pedí, que era el campo con el índice 2, y la información que corresponde que se encuentra dentro de dicho campo. Entonces acá ya estaría lista la conexión con la base de datos y con la tabla dentro de este archivo de módulo. Así como está este archivo, yo puedo hacer clic derecho, ponerle guardar como y acá ponerle conexión. O vamos a ponerle guardar. Puedo agarrar el archivo, copiarlo, pegarlo acá afuera y llamarlo conexión. Ahí está. Ahí tenemos conexión. Entonces, si hago otra base de datos, no la voy a hacer, simplemente voy a buscar una que ya esté hecha. A ver si esta tiene, creo que esta tiene datos. Sí, esta tiene datos. Vamos a copiar. Biblioteca. Me voy a copiar este archivo llamado conexión y lo voy a pegar acá adentro. Visual Basic. Vamos a darle muy simple. Una cajita, un label y una cajita. Y así como está, me voy acá. Voy a hacer clic derecho, agregar, y acá tenemos la opción de, acá me dice que yo puedo agregar el módulo. Por defecto abre el cuadro de diálogo y yo puedo ir a la pestaña existente y desde acá traer un módulo de otro proyecto. O simplemente agregar y abajo de todo tenemos la opción archivo. Es lo mismo. Desde acá la diferencia que hay entre uno y otro es que en el otro caso, como yo elegí módulo, yo voy a poder traer archivos de módulo, y acá como simplemente elige, bueno, quiero un archivo. Entonces me dice, bueno, ¿qué tipo de archivo querés? ¿Querés un formulario? ¿Querés un módulo? Entonces, dependiendo del tipo de archivo, yo puedo traerlo. Vamos acá en biblioteca, conexión. Voy a guardar este proyecto dentro de la carpetita biblioteca. Y ahora vamos a entrar en el módulo. Esta se llama mercadería, pero le voy a poner biblioteca y libro. Entonces acá le vamos a decir, acá podría dejarle como nombre tabla directamente, pero voy a poner tabla, libro. Vamos a ponerle libro solito. Y como nombre vamos a ponerle, era biblioteca. Biblioteca. Listo. Busco más para abajo y acá, así como hice el cambio, me voy al menú edición, reemplazar y le voy a decir, bueno, quiero que busques tabla mercadería y le coloques como nombre tabla libro. Reemplazar todo.
Entonces cada vez que aparezca, reemplaza el nombre. Y acá libro. No se ha definido el tipo porque es de proyecto en referencias. Me faltó activarlo, que era el Microsoft Active Data Objects y el otro era Microsoft ADO 6.0. Call conexión label 1.caption igual tabla libro punto field punto name label no text 1.text tabla libro punto field. Y ahí ya lo tengo, el libro, y me trae el título del libro. Simplemente, fíjense que me ahorré tener que volver a hacer todas estas líneas que están acá. Lo que sí, bueno, como el nombre de esta, lo que sería la tabla, en este caso el nombre de la tabla, ahí sí lo tuve que cambiar. Pero después el resto es todo lo mismo. Si yo, por ejemplo, esto lo tuviera en un procedimiento con un parámetro, entonces quizás ahí me podría ahorrar esa parte de tener que venir y cambiar el nombre de la tabla y el nombre de la base de datos. Pero no es mucho. Entonces, con este módulo, con este archivo de conexión, nosotros podemos incorporarlo en cualquier otro proyecto que ya tengamos. ¿Cómo vamos hasta este punto? Perfecto, por ahora todo bien. Ok. Bien, hasta ahora. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces hasta acá ya tenemos lista lo que es la conexión. Este igualmente lo voy a cerrar. Y vamos a regresar con nuestra tienda deportiva. Listo, entonces acá en este formulario lo que tendremos es visualizar los datos, pero necesito que me cree automáticamente todos los labels y automáticamente todas las cajitas de texto. Así que vamos a ir primero a la vista de código y vamos a hacer un procedimiento. Y este va a ser crear objetos. Listo. Esto que está acá lo voy a borrar porque era simplemente para saber si la conexión se estaba realizando de manera correcta, a ver si había algún pequeño error en el código. Vamos a hacer lo siguiente. Yo lo primero que necesito antes de crear los objetos es saber cuántos elementos tenemos. Para eso voy a hacer una variable llamada cantidad de columnas del tipo entero. Vamos a poner crear objetos y acá le voy a decir, bueno, esta variable llamada cantidad de columnas va a ser igual a tabla mercadería .fields.count.
msgbox cant columnas. Entonces acá al ejecutarlo me dice, bueno, tenés un total de 9 columnas, porque acá tenemos el fields, que son cada uno de los campos, y al ponerle el count me los está contando. Me dice, bueno, tenés 9 columnas. Entonces acá con esta variable ya sabemos cuántas columnas tenemos, por lo tanto cuántos elementos necesitamos. Ahora bien, acá hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, yo tengo acá los 9 productos, pero el label que está acá, esta información junto con su cajita de texto ya me va a traer la información de la primera columna. Entonces en vez de 9 columnas yo voy a necesitar que me cree hasta ahora 8, siguiendo con esa premisa. ¿Qué es lo que ocurre? El resto de los datos me doy cuenta que al final de todo hay una foto. Entonces esta columna tampoco me la tiene que traer. Así que en vez de estar creando un total de 9 objetos nuevos, voy a estar creando un total de 7 elementos. Pero obviamente ese 7 no lo voy a colocar manualmente, pues si no estaría restringiendo el ancho de las columnas. Si el día de mañana agrego más columnas a mi tablita, y al haberle puesto fijo un número, entonces nunca lo voy a poder mostrar correctamente. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle for. Parto desde el 1, ya que mis elementos, tanto el label como la cajita de texto, tienen el índice 0. Entonces esos elementos no los puedo volver a crear porque ya están creados, están puestos en el formulario. Así que voy a empezar desde el número 1 hasta cant columnas. Y habíamos dicho que íbamos a tener 2 elementos menos 2. Vamos a poner load label campos. Y lo que hacíamos luego de que cargamos los objetos, estos por defecto no se podían visualizar, así que le poníamos visible true. Esto lo habíamos visto en la clase cuando estuvimos creando los objetos. Después teníamos que posicionarnos. Yo quiero que los labels estén uno debajo del otro. Entonces, como se van a estar posicionando hacia abajo, yo tengo que tener en cuenta la propiedad top. Campos.top. Y decir que la ubicación de los labels va a depender de el objeto, el índice anterior, según la posición donde se encuentra el objeto de arriba. Yo ya voy a tener que es el label 0. Por lo tanto, cuando cree un nuevo elemento que va a tener el índice 1, se va a fijar en el top del objeto que esté antes. O sea, se va a fijar dónde es que está posicionado este label. Una vez que encontró dónde está posicionado, le tiene que sumar el alto. Punto 8. Y listo. Vamos a verlo. Ahí los tenemos, todos los labels creaditos, uno debajo del otro. Voy a repetir el mismo proceso dentro del propio for para no hacer otro. Acá, por ejemplo, pude haber hecho un procedimiento directamente, ya que voy a tener que volver a repetir txt en este caso, pero las líneas de código son las mismas. Lo único que estoy cambiando es el nombre del objeto. Por eso, como les decía, si fuese un procedimiento, en una sola, esto lo haría una vez solita. Registros
punto top más txt registros punto 8. Y ahí tenemos también las cajitas de texto. Algunos labels quedan en una posición, a ver, no, quedaron bastante bien. Un poco más altos que las cajitas, pero quedaron bastante bien. Vamos a ver de cargar la información correspondiente dentro. Lo que puedo hacer es indicarle, más que nada en el label, que ahí sí se puede hacer, la propiedad AutoSize, pasarla a True, para que cambie de tamaño automáticamente. Entonces, al estar en AutoSize, ahí sí queda todo más chiquito, porque se adapta al tamaño del texto que se encuentra dentro. Entonces acá sí va a ser necesario hacer otro ajuste. Entonces hasta acá ya se crearon los objetos. Listo. Me desplazo un poquito más para abajo, porque una vez que ya están creados, lo que tengo que hacer es cargar la información dentro. Y le voy a decir que vaya partiendo del 0 to count columnas, next. Y acá voy a ponerle también -2. Y le voy a decir, bueno, quiero que agarres el label campos punto caption y le cargues la información que está en la tabla. Mercadería punto fields punto name. Entonces ponemos play. Count columnas. Ahí me dice el 8, el elemento 8 de la matriz no existe. Entonces acá donde tenemos que ver, porque obviamente yo tengo 9 columnas y acá estoy empezando a partir de el 0. Entonces ahí estoy en el 8 y 8. A ver. Y de acá va del 1 al 7. Al empezar desde el 0, a ver, vamos a ponerle 1. Pero este es el 8. Label campos. Qué raro que el 8 no lo tome. A ver, vamos a poner acá label campos. Esto voy a bloquearlo. Uy. Sí. Ahí lo trae. Hasta el color. Desde el 0, pero me sigue insistiendo que es como que el 8 no existe, porque acá le puse una X en vez de una Y. La costumbre de usar X, ahora sí. txt registro punto text tabla mercadería punto fields y
ahora sí me gusta más. Voy a acomodar estos labels porque quedan como muy chiquititos arriba. Para acomodarlos le voy a decir que la posición top de estos labels tiene que coincidir con la posición top de las cajitas de texto. Top y top. Mira, tenemos top y top. Listo, entonces fíjense que me ahorré de tener que escribir o sea, dibujar las cajitas, cambiarle la información a cada una individualmente dentro del label. Acá voy a hacer un pequeño cálculo en la creación de las cajas de texto para que haya un poquito más de separación entre uno y otro. Así no queda todo tan amontonado. Y lo guardamos. Bueno, ya nos conectamos, ya trajimos la información. Bien. Después, cuando tengamos cargadas vamos aquí. Cuando tenga cargada imágenes, ahí vamos a ver de cargar las imágenes aquí dentro. Entrar a propiedades. Bien, y aquí vamos a darle un poquito más de formato. Vamos a poner mercadería. Y acá abajo tendremos los botones de desplazamiento. Y vamos a ponerle CMD desplazar. Vamos a copiar y haremos una matriz de controles. Ir al registro anterior. Ya están los botones. Y después acá los botones para editar los datos. Añadir, guardar, editar y eliminar. Bueno, okay. Bueno, hasta acá más o menos lo que es la parte del diseño. También vamos a tener otro botón que me permita ver la lista de los productos. Ver lista de productos. Pero a diferencia, vamos a agregar otro formulario. A diferencia del proyecto anterior, donde simplemente podíamos hacer una única búsqueda, o sea, una búsqueda individual y que me traiga un solo valor,
Acá vamos a hacer el FlexGrid, Microsoft FlexGrid, de tal manera que se vaya actualizando y me muestre una lista de todas las coincidencias. Si de repente yo digo, bueno, quiero que me traiga una lista de todos los productos que son de la marca Adidas, entonces me va a traer no solamente uno, sino que me va a traer todos los datos que coinciden con esa búsqueda. Ahora voy a colocar las búsquedas y vamos a hacer búsquedas más avanzadas en este caso. Puedo elegir también que me traiga según el talle y decir, bueno, quiero que me muestres aquellos productos que tengan talle L o talle M o XXL. Como también le puedo pedir que me muestre aquellos que tengan un stock disponible superior a un determinado monto. Para poder hacer esas consultas que son un poco más avanzadas, ahí es donde tenemos que hacer uso de SQL. Acá tengo una documentación que les voy a compartir cuando suba la clase, junto con la base de datos, donde tenemos una breve descripción, una breve definición acerca de lo que es SQL y cuál es su comportamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos acá donde me dice que el objetivo de SQL es la realización de consultas, pero además me dice que también se pueden hacer cálculos con los datos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no solamente vamos a poder hacer un filtrado de datos y decirle, bueno, yo quiero que me traigas los que son de un determinado color, los que tienen una cantidad, sino que yo acá voy a poder realizar algo más específico, suponiendo que con este problema que tenemos nosotros de la inflación, el precio de los productos hay que aumentarlos un determinado porcentaje. Imagínense que tenemos un listado de más de 1000 productos y yo necesito a todos los productos actualizarles un 3 o un 5% los precios, o sea, hacer un pequeño aumento. Obviamente, si yo tengo que estar uno por uno, voy a tardar un montón. Así, sea que lo estemos trabajando acá, como habíamos realizado antes, que podíamos editar los datos, igualmente lo estaría haciendo todo uno por uno. Por el contrario, tenemos una estructura SQL que nos permite actualizar los valores siguiendo un criterio. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, quiero que agarres solamente el precio de lista y al precio de lista le hagas una actualización del 3%. Entonces va a ir a la tabla mercadería, va a agarrar el campo precio de lista y le va a actualizar el precio. Lo mismo si de repente queremos hacer alguna pequeña modificación dentro de otro campo y decir, bueno, aquellos que tengan marca Adidas, colocarle alguna otra sigla, marca Adidas tanto. Así como podemos cambiar el precio en general a todos y decir, bueno, agarrar el precio de lista y a todo aumentarle un 3%, yo puedo definir y decir, bueno, quiero que aumentes un 3% el precio de lista, pero aquellas marcas que por ejemplo son Nike. Entonces los productos que son de Nike van a tener un 3% de aumento. Entonces de esa manera podemos separar un poco más los datos y hacer un filtro o una edición un poco más avanzada de lo que estamos acostumbrados, donde hasta ahora simplemente hacíamos las modificaciones no en conjunto, sino que directamente en cada dato correspondiente. Entonces, para eso también sirven las consultas SQL, no solamente para filtrar los datos, sino que también para realizar modificaciones dentro de la tabla. Como todo, va a tener una determinada estructura.
donde tendremos partes que son obligatorias y otras partes que van a ser opcionales. Tenemos esta línea cuando estemos trabajando con las consultas SQL. Vamos a tener esta pequeña línea y me indica que estos parámetros entre corchetes son opcionales. Si yo, por ejemplo, me voy acá en Access, crear, tengo un apartado para poder diseñar las consultas. Dentro de estas consultas yo puedo indicarle qué tipo de información quiero. Y al momento de visualizarlo, tenemos la opción que dice Vista SQL, donde me va a estar mostrando estas líneas de código, las cuales se pueden utilizar sin ningún problema dentro de Visual. Pero hay un pequeño detalle. Acá, por ejemplo, yo lo tengo separado en 2 renglones. Al haber sacado acá el ajuste de línea, entonces me está mostrando que llega hasta acá el primer renglón y más en el renglón siguiente continúa. Se hace como un salto de línea. Entonces, si bien nosotros podemos usarlo, yo tranquilamente puedo copiar esto y llevármelo a Visual. Y dice, bueno, me ahorro de armar la estructura SQL. Armo todo desde Access, copio y lo pego en Visual Basic. El problema es la estructura, o sea, cómo está armado. Al tener un salto de línea, si yo copio y vengo acá y lo pego, me va a quedar todo en rojo. ¿Por qué? Porque no está. Acá tenemos un final de instrucción. Entonces, por ese motivo me tiraría un error. Entonces tenemos esta estructura, donde tenemos lo que está resaltado en negrita. Tenemos un select. A continuación, lista de campos. Entonces, con esta primera parte le estamos diciendo, bueno, vamos a seleccionar los siguientes campos, o sea, los siguientes títulos con los que voy a trabajar. Porque todo va a depender de qué es lo que yo quiero buscar. Si de repente a mí me interesa visualizar lo que es la marca, la descripción, el precio y el stock disponible, entonces, en ese caso, entonces acá, dependiendo de los tipos de campos que yo quiero visualizar, yo acá tengo 9 columnas. Y después digo, no quiero las 9 columnas, simplemente quiero algunas nada más. Quiero que me muestre marca, descripción y precio. Estos 3. Entonces nosotros podemos definir y decir, bueno, separados mediante una coma, le puedo decir quiero marcas, coma, descripción, coma, precio de lista. Y trabajar simplemente con esos campos nada más. Algo que hay que tener en cuenta es que aquellos campos que tienen una separación, o sea, tienen un espacio en blanco, debemos encerrarlo entre corchetes. Entonces, acá seleccionamos y le indico los campos con los cuales voy a trabajar. From, o sea, de una tabla en especial. Entonces acá le digo, bueno, selecciona estos campos de esta tabla. Y acá le indico el nombre de la tabla. ¿Por qué dice lista tablas? Porque yo acá puedo colocar la cantidad de tablas que tenga en mi base de datos. Acá hay un campo llamado categoría. Si yo después, el día de mañana, creo una tabla llamada vendedores, yo puedo tener dentro de la tabla vendedores un campo llamado categoría, porque dependiendo de la categoría que tenga cada empleado, va a ser un determinado sueldo. Entonces, si yo tengo en mi base de datos, en varias tablas, campos repetidos, entonces ahí yo le tengo que hacer una aclaración y decirle, bueno, mira, yo quiero categoría de la tabla que es de mercadería, o quiero categorías de la tabla
vendedores. Y después acá, separado también por coma, podemos indicar el nombre de las tablas. Si quiero decir, bueno, para saber qué vendió cuánto vendió cada vendedor. Entonces yo podría tener el nombre del vendedor, el código del vendedor, de la tabla vendedores, y después quiero saber qué fue lo que vendió. Descripción y precio, o marca, descripción y precio. Después los siguientes parámetros que están encerrados entre corchetes, esos son opcionales. Significa que si yo los omito no va a haber ningún inconveniente. Por el contrario, la primera parte, si yo la omito o me falta algo, ahí sí ya me va a estar tirando un error. En la siguiente sección que dice where, criterios, o sea, dónde, y ahí es donde buscamos determinados criterios. Por ejemplo, quiero que me traigas lo que es las marcas de la tabla mercaderías, siempre y cuando las marcas sean, por ejemplo, marca igual Adidas o marca igual a Nike. Entonces acá le voy indicando qué es lo que estoy buscando. Le especifico el campo y qué es lo que quiero yo de ese campo. Y después el otro parámetro opcional es el orden de los datos. Por defecto, nosotros cuando cargamos, toma como referencia el orden del código del producto. Pero después nosotros lo podemos ordenar para poder visualizarlo de otra manera. Entonces puede ir cambiando. Después más abajo es como un pequeño ejemplo, que era lo que yo les comentaba. Select estos campos from clientes, que sería el nombre de la tabla. Después acá, si yo quiero hacer mención de, si estoy trabajando, por ejemplo, acá tengo dos tablas, clientes y productos. Entonces acá tenemos clientes punto el campo que yo quiero usar. Esto sería, por ejemplo, si yo quiero la categoría, y dice, bueno, de la tabla vendedores punto quiero la categoría. Entonces al anteponerle el nombre de la tabla seguido de un punto, ahí le estoy indicando a qué tabla pertenece el campo. Y después acá me dice selecciona todos los campos de la tabla pedidos. Poniendo un asterisco, automáticamente me trae todos los campos. O sea, en vez de decir, bueno, quiero marca, descripción y precio, en vez de poner uno por uno, código producto, coma, marca, coma, descripción, coma, precio de lista, y así con cada uno hasta llegar al último, le decimos, tráeme todo, con un asterisco. Campos específicos de una sola tabla. Y acá, en caso que el nombre del campo, como les había comentado antes, tenga un espacio en blanco, tenemos que colocarlo entre corchetes. Después tenemos el where para poder hacer una consulta específica para decir, bueno, estoy buscando tal dato. Entonces le decimos dónde, el nombre del campo, igual el dato que estábamos buscando. Fíjense que la estructura es muy similar, no es igual, pero es muy parecida al método find que habíamos utilizado antes, porque tenemos el nombre del campo igual y encerrado entre las comillas simples lo que estamos buscando dentro de ese campo. Podemos hacer búsquedas un poco más amplias, de decir, bueno, quiero en el campo provincia buscar Madrid, en el campo provincia buscar Valencia y en el campo provincia buscar Barcelona. Separado mediante un OR, decir, bueno, esto o esto o esto. Otra forma de hacer exactamente lo mismo sería de esta manera. Se pondría el campo
ponemos in y entre paréntesis, separado por coma y encerrados en comillas simples, colocaríamos cada una de las provincias. Entonces en vez de poner provincia igual Madrid, provincia igual tal cosa, provincia igual, provincia lo escribimos una vez sola y luego el resto de la información lo agrupamos. Si estamos trabajando con valores numéricos y quiero que sea mayor o menor, usamos los operadores que ya vimos en los condicionales, mayor e igual. Para hacer entre un dato y otro, utilizamos acá el AND y el campo siempre lo repetimos, tal cual como lo trabajamos en la función del sí. Y bueno, después para las fechas, no tenemos, creo que no hay ninguna fecha acá. No, pero en caso de hubiera una fecha, tenemos que utilizar el símbolo de numeral. Estas son, cuando tenemos acá el asterisco, son comodines, porque acá le estoy diciendo, bueno, selecciona todos los clientes donde el nombre sea exactamente igual a, y acá le decimos que comience con un determinado carácter. En este caso, acá por ejemplo me muestra el carácter que es el asterisco, pero dependiendo de cómo estemos cómo estemos trabajando con las conexiones, eso puede variar, y en vez de ser un asterisco, se puede utilizar el operador de porcentaje. Entonces acá muchas veces en vez de un asterisco es un porcentaje. Y después la última cláusula, que es la del ordenamiento de datos. Podemos ordenarlos de manera ascendente o de manera descendente. Y yo lo puedo agrupar y decir, bueno, quiero que me lo ordenes por marca. Y luego, una vez que las ordenás, y por ejemplo tenemos, bueno, las primeras 5 son de Adidas, las siguientes 10 son de Nike. Una vez que lo tenemos, quiero que después lo ordenes por stock disponible. Entonces todas las que son Adidas, en grupitos las va a estar ordenando y va a decir, bueno, a ver, este que tiene el menor stock va a estar arriba de todo. Y ahí va bajando. Después cuando llega a Nike, lo mismo. De las que están acá de Nike, aquella que es la más pequeña, la colocará arriba de todo y luego irá bajando. Entonces son distintos niveles de ordenamiento. Acá estamos haciendo ordenar por apellido y después por nombre. Ordenar por fecha de manera descendente. Y acá le especificamos, ya sea si es ascendente o descendente. Por defecto, fíjense que acá no especifica, dice ordenar apellidos y ordenar nombre, pero no especifica si es ascendente o descendente, porque por defecto siempre va a ser ascendente. Entonces, esta documentación de SQL yo se las voy a estar pasando para que la vayan viendo. Así en la próxima clase arrancamos bien en detalle para ver el SQL y cómo trabajar desde Visual Basic. Y con SQL estaremos añadiendo y guardando los datos al mismo tiempo que estaremos eliminando. Y acá en el Flex vamos a poder hacer una búsqueda un poco más compleja. Lo que estaba pensando era, una vez que terminemos con este de mercadería, añadir una tabla llamada usuarios para poder conceder permisos y decir, bueno, dependiendo si es usuario tiene permisos de administrador, va a poder hacer ciertas modificaciones en la base de datos. Por el contrario, si es un usuario de nivel normal, no va a poder hacer determinados cambios en la base de datos. Y eso lo vamos a estar agregando. ¿Cómo vamos hasta aquí? Entre la desconexión que hubo.
No sé qué habrá pasado. Bien. Bueno, nos estaremos viendo, exacto, el próximo sábado. Y ya mismo, mientras se va editando el video, les subo tanto la base de datos, esta de mercadería, como el SQL.